El milagro más grande del mundo. Resumen por capítulos. Capítulo 1. Og Mandino, el autor del libro El vendedor más grande del mundo, iba a regresar a su hogar después de no haber podido ir a trabajar por una tormenta de nieve. Cuando llegó al estacionamiento, vio que un hombre anciano alimentaba a las aves en plena tormenta. Eso le pareció un acto muy noble y sorprendente. El autor del libro necesitaba sacar su carro en el estacionamiento, pero para ello debía abrir una barra. Cuando intentaba abrirla, no le daba tiempo de volver al carro, porque la barra se cerraba, posiblemente algún fallo debido a la tormenta. El autor estaba frustrado, pero de repente el hombre anciano se ofreció a ayudarle. Le dijo que aunque era viejo, era bastante fuerte, así que si intentaba abrir nuevamente la barra, él podría sostenerla para que no se cierre mientras movía el auto. El autor accedió e hizo lo que el hombre le ordenaba, pero cuando el anciano levantó la barra, verlo le recordó tanto a una figura familiar que se sorprendió. Aún así, tuvo que conducir el auto rápidamente porque sabía que la barra era muy pesada. Cuando lo hizo, iba a darle las gracias al anciano, pero este ya no estaba. Capítulo 2. A finales de primavera, Og Mandino iba a regresar a su hogar después de un duro día de trabajo. Pensaba en el éxito que estaba teniendo, pero al mismo tiempo lo agotado que se encontraba y la poca felicidad que eso le generaba, cuando de repente vio al anciano que le ayudó. Og Mandino se acercó para agradecerle por lo del otro día, y se pusieron a platicar. El anciano se llamaba Simón Potter, y tenía un perro cuyo nombre era Lázaro. También le dijo que se dedicaba a escribir, pero simplemente como hobby. Cuando el anciano vio que Og Mandino tenía un aspecto muy cansado, decidió invitarlo a tomar una copa en su apartamento que estaba muy cerca, y Og aceptó. Los dos hombres llegaron a un apartamento bastante humilde, pero en el cual había muchos libros. Mientras Simón servía las copas, Og revisaba los libros. Simón le dijo que él llamaba a su colección los libros de la mano de Dios, pues consideraba que Dios había seguido inspirando las palabras de diferentes autores, así como lo había hecho en la antigüedad con los profetas. También le explicó que esos libros permitían realizar el milagro más grande del mundo, el cual era pasar de la muerte a la vida. Argumentó que hay muchas personas que de una u otra forma están muertas por dentro. Han perdido sus ambiciones, su felicidad, sus sueños, sus ganas de vivir, etc. Pero las palabras adecuadas pueden hacer que vuelvan a vivir. Después le preguntó a Og si cuando escribió su libro había sentido la mano de Dios sobre la suya. Og Mandino respondió que no estaba seguro, pero se comprometió a regalarle su libro para que Simón lo descubriera. Después, Og miró dos fotografías en las que había una mujer y un muchacho. Simón le contó que eran su esposa y su hijo, pero que ya habían fallecido. Para que el momento no fuera incómodo, Og Mandino cambió de tema y le preguntó a qué se dedicaba. A lo que Simón respondió que era un trapero, pero no uno cualquiera. Él se dedicaba a encontrar personas rotas y ayudarles a mejorar su vida. Le contó cómo una vez habló en repetidas ocasiones con un hombre que estaba cayendo en el alcoholismo y lo convenció de cambiar su vida. Ahora ese hombre vive en otra parte felizmente con su familia y su propio negocio. Aquel hombre no era rico, pero ahora era feliz. Og le preguntó si estaba bien inmiscuirse en las vidas de otras personas, y Simón respondió que Dios ejecuta los milagros a través de la gente. Finalmente se despidieron, pero Og pensaba que si Simón se dedicaba a rescatar humanos, ¿por qué perdía el tiempo con él, si era un hombre exitoso? Capítulo 3. Og pensó en Simón durante todo el día mientras trabajaba. Muchas preguntas venían a su mente. Al finalizar el día, tomó una copia de su libro que le había pedido a la secretaria y se dirigió para reunirse con Simón. En cuanto llegó al apartamento del hombre, le entregó el libro y recibió una copa de jerez. Los hombres comenzaron a hablar y Simón afirmó que las personas tenemos un gran poder en nuestra mente, que la forma en cómo vemos el mundo puede traernos felicidad o tristeza, y que somos nosotros mismos quienes alimentamos nuestros pensamientos para crear la realidad que deseamos.
Eso hace que sea tan importante llenar nuestra mente con buenos pensamientos para forjar de forma correcta nuestra personalidad. Mientras hablaban, Og le confesó que tenía una especie de presentimiento de ya conocerlo, y le pidió a Simón que le cuente su historia. Simón comenzó diciéndole que él fue propietario y director de una gran compañía importadora y exportadora, que tenía 10 sucursales en el mundo, pero que la principal se encontraba en Damasco. Og Mandino se sorprendió mucho porque la historia de Simón tenía grandes similitudes con la historia del libro El vendedor más grande del mundo. Og le pidió que le cuente sobre su familia, y Simón respondió que tenía una esposa y un hijo, pero que no podía compartir mucho tiempo con ellos porque se dedicaba mucho a trabajar. Aún así, decidió establecer una fecha para su retiro, y que cuando lo hiciera, dejaría una gran parte de sus riquezas a sus empleados, lo cual era nuevamente una coincidencia con el libro El vendedor más grande del mundo. Lamentablemente, antes de poder retirarse, estalló la Segunda Guerra Mundial, y los nazis capturaron a la esposa y al hijo de Simón. Lo contactaron para decirle que si los deseaba en libertad, debía cederles todos los derechos de sus riquezas. Simón, obviamente, no dudó y entregó todo, pero cuando regresó a Alemania fue capturado y llevado a un campo de concentración. Así estuvo durante toda la guerra, y cuando ésta finalmente terminó y él fue liberado, se enteró de que su esposa y su hijo habían sido asesinados. Después de esos acontecimientos, Simón decidió viajar a Estados Unidos, pero simplemente conseguía trabajos mal remunerados porque, aunque tenía los conocimientos para crear riqueza nuevamente, ya no estaba motivado para nada al haber perdido a su familia. Pasó por muchos trabajos hasta que finalmente fue conserje de una escuela en la cual se jubiló por su vejez, y con el dinero de la pensión pudo permitirse sobrevivir. Og Mandino le preguntó qué fue lo que lo inspiró a ayudar a las personas como trapero, y Simón le dijo que después de recibir la pensión se había dedicado simplemente a autocompadecerse y vivir encerrado, hasta que en una ocasión vio a una mujer que necesitaba ayuda, y él la ayudó. Hacerlo le dio tanta satisfacción que decidió que seguiría ayudando a más personas. Finalmente, Og Mandino le preguntó cuál era el nombre de su esposa, y Simón respondió que Elisha. Og tomó el libro del vendedor más grande del mundo, lo llevó a la página 14 y le mostró a Simón que el nombre de su esposa coincidía con el nombre de la esposa del personaje principal del libro. Los dos hombres se quedaron muy sorprendidos por las coincidencias entre las historias. Capítulo 4. Un mes después, Simón fue a visitar a Og Mandino a su oficina en la noche. Comenzaron hablando de la importancia de no alardear cuando se ayuda a otras personas, porque lo importante es la acción, no presumir de ello. Después, Og le contó que las cosas marchaban muy bien para él, que había tenido una importante reunión de negocios para una posible compra de los derechos de reimpresión de su libro, aunque el día de la reunión fue a una iglesia en la mañana y tras orar un rato se puso a llorar. Había recordado a su madre, quien falleció cuando él estaba en la preparatoria. Su madre había sido un gran apoyo, sobre todo porque siempre confió en que sería un gran escritor, y lo guiaba desde niño por ese camino. Por esa razón, cuando llegó al edificio en donde se llevaría a cabo la reunión, pensó para sí mismo: lo logramos, mamá. Después de algunos minutos de negociación, había conseguido una importante suma de dinero por los derechos de reimpresión. El resto del mes, Og Mandino se había dedicado a viajar y dar entrevistas para promover el libro. Simón lo felicitó por esos logros, aunque Og no se veía completamente feliz. Og le preguntó a Simón si ya había leído el libro, a lo que Simón respondió que sí, pero que quería contarle todo en su departamento bebiendo una copa de jerez. Ya en el departamento, los hombres hablaron sobre las sorprendentes similitudes entre la vida de Simón y la del protagonista del libro El vendedor más grande del mundo, y ambos reflexionaron sobre la intervención de Dios en esos acontecimientos. Og Mandino le preguntó a Simón sobre el número de personas que había ayudado, y este respondió que a 100 personas, aunque también contó que en un inicio no le había sido fácil ayudar a todos, porque cada persona es diferente, a pesar de que los problemas pueden ser similares.
Así que antes de empezar a ayudar, decidió prepararse y estudiar mucho, sacando valiosas enseñanzas de los libros. Después de algunos meses de reflexión y estudio, había conseguido formular unas normas básicas en papel, las cuales transmitían un valioso mensaje de esperanza que debía leerse por 100 días consecutivos. Él decía que lo que escribió era básicamente un memorándum de Dios, y lo había impreso y fotocopiado 100 veces. Por eso estaba seguro de haber ayudado a 100 personas, a quienes les había entregado una copia del memorándum una vez se aseguraba de que tenían la intención de ayudarse a sí mismos. Ogmandino le preguntó si aún tenía alguna copia impresa de esas palabras, y Simón respondió que solamente le quedaba el original, pero como ya estaba viejo y no podía seguir ayudando a las personas por mucho más tiempo, quería hacer lo mismo que el personaje del libro El vendedor más grande del mundo, y transmitirle ese mensaje a alguien más para que pueda ayudar a más personas. Y la persona que había elegido era Ogmandino. Pero antes de empezar a compartir esa sabiduría con otras personas, el mismo Og debía comenzar leyendo durante 100 noches las palabras para ayudarse a sí mismo a encontrar la felicidad y la paz mental. Ogmandino aceptó mientras se percataba de que su libro se encontraba en la parte superior de la colección de libros de Simón. Capítulo 5. Aunque no hablaron sobre el memorándum de Dios durante el verano y el otoño, Ogmandino y Simón Potter siguieron hablando con frecuencia. Los hombres forjaron una buena amistad. Og observaba a Simón como si fuera su mentor, y Simón miraba esas conversaciones como si estuviera preparando a Og para que fuera un trapero al igual que él. Simón tenía grandes conocimientos sobre diferentes temas, y las ideas clave de las conversaciones que tuvieron son: que cada persona tiene la llave de su libertad, que Dios no arroja a ninguna persona a un agujero lo suficientemente hondo como para que no pueda salir, que existen personas que prefieren esconderse para evitar el riesgo a fracasar, pero que eso es un error, que es mejor intentar y fracasar que nunca intentar, que es importante mantener una actitud positiva frente a la vida y siempre tener en cuenta que hay personas que se encuentran peor, que debemos usar nuestras cualidades e incluso nuestros defectos a nuestro favor, que si se desea algo hay que estar dispuesto a sacrificarse por ello, que en la vida siempre habrá problemas, no se puede tener una felicidad perpetua, pero hay que aprender a lidiar con esas emociones y situaciones para poder avanzar, que la idea de no ser el centro del universo puede llegar a ser atemorizante, pero no hay que olvidar que cada persona es un ser especial. Todos los seres humanos somos valiosos. Que se debe mantener encendida la esperanza, porque es lo único que nos salvará. Que el éxito no debe medirse simplemente en términos monetarios. Y que debemos tomar la decisión de cómo deseamos vivir nuestra vida. Capítulo 6. Cuando Simón cumplió 79 años, Ogmandino le regaló una flor de cristal. Simón estaba realmente feliz y muy agradecido, porque desde hace un buen tiempo había deseado plantar una flor, pero no había sido posible porque la contaminación de la ciudad las marchitaba. Él soñaba con que podría plantar flores en su ventana y también que las personas despertaran antes de que el mundo se convirtiera en un basurero. A pesar de ser una flor de cristal, decidieron ponerla en la ventana como un símbolo de la amistad que tenían y de la esperanza. Después, Ogmandino le pidió que le entregue el memorándum de Dios. Simón estaba de acuerdo, pero le preocupaba que tal vez las personas no quisieran leerlo, porque las ideas que ahí se expresaban eran muy sencillas, y eso a veces hace que las personas no las tomen en cuenta. Og dijo que para que la transmisión del memorándum de Dios tuviera éxito, se necesitaban dos cosas. La primera, que las personas desearan ayudarse a sí mismas, y por esa razón quisieran leerlo. Y la segunda, que sería bueno plasmarlo en un libro, incluyendo también la historia de cómo se conocieron Simón y Ogmandino. El libro se llamaría El milagro más grande del mundo. Simón le dijo que debía preparar unas últimas cosas y que en los próximos días le entregaría el memorándum de Dios. Capítulo 7.
Ogmandino había estado de viaje y cuando regresó a su oficina observó un sobre que decía «Un regalo de despedida de parte de un viejo trapero». Og inmediatamente le preguntó a sus trabajadores quién había llevado ese sobre, pero nadie pudo dar una respuesta. Rápidamente corrió hacia el apartamento de Simón, pero cuando llegó observó que otra mujer vivía allí, y le dijo que había estado viviendo en ese lugar durante los últimos 4 años. Ogmandino preguntó al portero y a otras personas y nadie parecía conocer a Simón Potter. Después se dirigió a la policía, a la morgue, al hospital e incluso a un sitio de personas perdidas, pero nadie había escuchado su nombre ni conocían a nadie con la descripción física que Ogmandino daba. Regresó a su oficina y pensó estar volviéndose loco por el exceso de trabajo y el estrés, pero de pronto recordó el sobre, lo que implicaba que en algún punto Simón Potter sí existió. Capítulo 8. Ogmandino abrió el sobre en donde se encontraba el memorándum de Dios, escrito a máquina, una carta escrita a mano y un pequeño pedazo de tela con un alfiler. En la carta, Simón le expresaba el agradecimiento por el tiempo que habían compartido juntos. También le encargaba la misión de compartir el memorándum de Dios siempre y cuando siguiera estas reglas. Primero, que desde el día que comienza a leer el memorándum, marque 100 días en el calendario para llevar un control exacto. Segundo, que utilizar el alfiler y el pedazo de tela como un accesorio en su ropa durante los 100 días, pues serían un símbolo de que está cambiando su vida. Tercero, que no debería decirle a nadie el significado del alfiler y el pedazo de tela. Y cuarto, que tenía que leer el memorándum de Dios durante 100 noches antes de dormir. Mencionó que seguir esas recomendaciones le ayudaría a transformar su vida. Después mencionaba que esperaba que el memorándum de Dios ayudara a muchas personas. Dio a entender que su tiempo en este mundo había terminado, y finalmente se despidió diciéndole que no deje de escribir y que viva felizmente. Cuando Ogmandino terminó de leer la carta, siguió las primeras 2 instrucciones y finalmente se puso a llorar por la despedida de su amigo. Capítulo 9. El memorándum de Dios para ti puede resumirse en 4 leyes que te ayudarán a conseguir felicidad y éxito. La primera es anota tus dones, y se refiere a que hagas un listado con todas tus cualidades, y no omitas nada, porque cosas como poder ver, poder hablar, poder escuchar, poder caminar, son bendiciones que a veces no tomamos en cuenta. La segunda es proclama tu individualidad, que se refiere a que cada persona es diferente, y en lugar de intentar imitar a otros, debes aprovechar todas las cosas que te hacen diferente para destacar, convertir esas cualidades que te hacen único en tus fortalezas. La tercera es camina otro kilómetro, y esta se refiere a que sigas avanzando, que sigas perseverando, que no te detengas, que no te rindas, porque mientras más sigas desarrollándote, ya sea trabajando, estudiando o haciendo cualquier cosa de provecho, tarde o temprano obtendrás tus recompensas y encontrarás tu camino. También se refiere a que no hagas lo mínimo, sino que por el contrario, des el máximo en cada cosa que realices. Eso te diferenciará de manera positiva de otras personas. Y la cuarta y última ley se llama usa sabiamente tu poder de elección. Esto se refiere a que los seres humanos tenemos la capacidad de elegir. Puedes elegir si serás una persona honesta o serás un criminal. Puedes elegir hacer algo o no hacerlo. Y en la vida vas a tener que tomar muchas decisiones. Así que procura siempre tomar buenas decisiones. Elecciones que al final te traigan un beneficio a ti y un beneficio a las personas que te rodean. Finalmente, el memorándum concluía diciendo que hagas todas las cosas con amor, tanto para ti como para los otros. Capítulo 10. El día de la fiesta de Navidad en la oficina de Ogmandino, él fue el último en irse porque quería asegurarse de que ninguno de sus trabajadores cometiera algún error por beber de más, como por ejemplo, tener una discusión o conducir demasiado ebrio y provocar un accidente.
Cuando ya todos se habían ido, decidió llamar a su editor y decirle que iba a escribir un nuevo libro, que iba a titularse El milagro más grande del mundo. Le dijo que le entregaría el libro dentro de 1 año y 1 mes. El editor estaba feliz de escuchar la noticia, y se despidieron deseándose feliz Navidad. Ogmandino salió de la oficina, aunque se encontraba algo melancólico porque recordaba a Simón. De repente, levantó la vista hacia la ventana en donde vivía Simón Potter, y observó que ahí se encontraba la flor de cristal que le había regalado. Y así concluye el resumen de este libro. Pero aquí te dejo otros resúmenes que te podrían interesar. No te vayas sin dar like, comentar otros temas de los cuales te gustaría ver contenido, suscribirte dando clic en el círculo del centro de la pantalla, y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!